En este video voy a hablar de dos cortos, uno que habla sobre la soledad y el escapismo y el otro que habla sobre la invasión cultural. Estos cortometrajes o cortos para abreviar pertenecen a la colección Robot Carnival, que fue estrenada en 1987 y en la que participaron diferentes directores, cada uno dando un corto con su propia historia y su visión. No estaban obligados a seguir un estilo ni una narrativa específica, básicamente cada uno podía hacer lo que quisiera, y eso dio como resultado una colección de cortos bastante variados en narrativa y en estilo de dibujo, y que lo único que tienen en común los unos con los otros es que en todos salen robots. De esta colección ya hablé en otro vídeo en el que analicé todos los cortos uno a uno, y en ese mismo vídeo dije que hubieron dos cortos que llamaron especialmente mi atención, pero que para no hacer el vídeo demasiado largo los dejé un poco de lado para dedicarles otro vídeo aparte. Y bien, este es el momento. Es el momento de que hablemos de esos cortos. Así que hablemos de una película. Hablemos de dos cortos con robots. La dirección y el guión de este corto corrieron a mano de Yasuomi Umetsu, quien creó una historia bastante introspectiva y muy enfocada en las emociones de su personaje principal. El protagonista de este corto es un hombre que, aunque tiene un trabajo y vive con su esposa y su familia, es bastante solitario, pasándose los días aislado, trabajando en un proyecto personal que mantiene en secreto incluso de su familia. Y este hombre se nos retrata como alguien introvertido, muy reservado y que se siente más cómodo estando apartado de otras personas. El tema principal de esta historia es la soledad, cosa que está muy presente durante todo el corto. Pero además de ese, otro tema que también está muy presente es el distanciamiento. Desde el inicio, en la escena en la que está la familia sentada en la mesa, se nota que hay una distancia entre ellos, pero no una distancia física obviamente, sino una distancia emocional. Esta escena, aunque es muy breve, apenas dura un par de minutos y casi no tiene diálogo, ayuda mucho a la narrativa del corto. Nos muestra la dinámica de esta familia, el modo en que funcionan como grupo, con cada uno sumergido en su mundo. No hay un contacto visual entre ellos, y a pesar de que son una familia, no se percibe ningún tipo de lazo o de conexión que los una. Parecen más un trío de desconocidos compartiendo una mesa que una familia comiendo junta. También está la escasez de diálogo, y es que esta escena es un buen ejemplo de la regla enseña, no cuentes. Nos muestra el poco interés que tienen los unos por los otros. La única vez que uno de ellos habla es para decir algo sin ninguna importancia. Una frase vacía que dirías para romper un silencio incómodo con un desconocido con quien debes hablar, y no algo que dirías a una persona con quien quieres estar. El momento de comer, y sobre todo comer acompañados, las personas lo hemos convertido en prácticamente un evento social. Y esta escena toma esa actitud tan humana nuestra y la usa para en tan solo un par de minutos dejarnos ver cómo es esta familia, cómo funcionan por dentro. Para acabar con esta escena, quiero hablar de estos dos planos, que al ser idénticos crean un paralelismo entre el esposo y la esposa, dándonos a entender que son similares en el sentido de que ninguno hace un esfuerzo real para intentar reducir la distancia entre ambos. Dejando atrás la escena del inicio, todo el corto es bastante insistente en remarcar la distancia que el protagonista mantiene del resto de personas. Siempre lo vemos solo, manteniendo un monólogo sobre su esposa, en el que a simple vista y viéndolo de forma superficial alaba su independencia y capacidades. Pero este monólogo es más que eso, tiene dos cosas interesantes. La primera es que en realidad es un diálogo con nosotros los espectadores, nos coloca en una relación más íntima con el protagonista. Nos convertimos en sus confidentes para escuchar los pensamientos que no le revelan ni a su familia.
En cierta forma, nos volvemos en un algo al que recurre para desahogarse. La segunda tiene que ver con otro gran tema de este corto, el escapismo. Todo este monólogo sobre las grandes capacidades de su esposa no es más que una excusa. Ese discurso de mi esposa es muy independiente y muy capaz no es otra cosa que una justificación que el protagonista se da a sí mismo para alejarse de su familia y no enfrentar sus propias emociones. En este punto entra en juego un elemento muy importante para el corto, y que es la muñeca. Esta cumple la función de ser el medio de escape para el protagonista, un refugio para ocultarse de su familia y en cierta forma de sí mismo. Escapar es algo que este personaje hace bastante. Lo vemos huir de su familia cuando al inicio del corto no interactúa con ellos más allá de unas palabras vacías. Lo vemos escapar de su trabajo, de las relaciones sociales y en un punto incluso escapa de sí mismo. Esto de que escapa de sí mismo tiene que ver con la muñeca, y es que aparte de ser un medio para alejarse de todo, llega un momento en el que se convierte en un reflejo de él, lo confronta con él mismo, con sus propias emociones. Estos dos planos refuerzan el concepto del reflejo. Ya hablaré del segundo. Por ahora el primero marca el inicio de la escena, pero sobre todo es el momento en el que la muñeca empieza a convertirse en un reflejo del protagonista. El situar el plano justo frente al espejo, mostrando solo el reflejo de la muñeca, nos dice que ella es eso, un reflejo, que se ha convertido en una especie de proyección del protagonista, pero el prota aún no lo sabe. Después de este plano del reflejo pasamos a una secuencia de diferentes planos que junto al diálogo de la muñeca son bastante interesantes porque nos exponen el conflicto del protagonista. La luz y la sombra juegan un papel primordial en toda esta secuencia, representando la luz el deseo de enfrentar y liberarse de la soledad, mientras que la oscuridad representa el escapismo constante. Que en un inicio ambos personajes estén en la luz representa cómo al protagonista se le presenta la oportunidad de afrontar su propia soledad, solo para darle la espalda y aferrarse a su escapismo adentrándose en la sombra. Pasamos a estos planos con el protagonista rodeado de juguetes, representando su inmadurez emocional y el mismo escape a algo que lo aleje de las emociones que le parecen desagradables. El salto de la muñeca sobre la mesa para tirar los juguetes y ponerse de nuevo frente al protagonista muestra que no puede seguir escapando, debe enfrentarse a sí mismo. Y en este punto se nos introduce una nueva simbología usando los mismos juguetes. El pequeño platillo volador representa a la muñeca, el deseo de liberarse, mientras que el diablillo es el protagonista, representando la manía de seguir escapando. Tenemos otro plano del reflejo de la muñeca en el espejo, esta vez mostrando la soledad, poniendo a la muñeca en una esquina con un enorme espacio vacío cubriendo casi todo el plano, pero manteniendo el deseo de ser libre a través de la presencia del platillo de juguete, mientras que el protagonista en su diálogo niega esa soledad. Al final, tras una última confrontación simbólica del protagonista con sus emociones, llegamos a este plano que te mostré antes. La ruptura del espejo representa la negación absoluta del protagonista a confrontar su propia soledad, el punto en el que decide deshacerse de aquello que le recuerda su soledad y enterrar sus emociones. Todo esto nos lleva a la conclusión de la historia, en la que después de pasar toda su vida escapando, el protagonista vuelve a estar delante de sus emociones. Acaba aceptando su propia debilidad, y en este plano en el que sale de la oscuridad, dejando atrás su escapismo para adentrarse en la luz, reconoce sus emociones y aprende a estar en paz con ellas. Dirigido y guionizado por Hiroyuki Kitakubo, nos trae una historia bastante cargada de comedia, pero con un gusto crítico de fondo.
Nos coloca en un pueblo tradicional japonés que se está preparando para un festival, y en eso aparece un invasor, un hombre claramente occidental y bastante caricaturizado, montado en un robot gigante. Y ante la presencia de este invasor, un grupo de jóvenes amigos toman el control de un robot construido con madera para enfrentar a este sujeto. Y todo el corto es la batalla bastante tropezada de estos gigantes. Este corto para mí tiene dos posibles lecturas, la de Oriente versus Occidente y la de lo nuevo versus lo tradicional. La de Oriente versus Occidente es quizás la más obvia, sobre todo si vemos el título del corto, que al español lo tradujeron como Historia de dos robots, pero en japonés originalmente se titula así, que se podría traducir al español como Extrañas historias de la máquina de la cultura Meiji, la invasión de los occidentales. Sí, es un título muy largo, quizás por eso lo cambiaron. El corto en sí es una crítica a Occidente, y donde más se nota es en el personaje del extranjero, un autoproclamado genio más grande del mundo que no es más que un egocéntrico. Y este personaje, tan exagerado como se ve, es una burla bastante directa al occidental. Hiroyuki Kitakubo, con esta historia, sabe hacer una sátira caricaturesca, pero bastante buena, en la que los personajes representan diferentes ideas. El extranjero encarna el egocentrismo occidental. Se piensa que los orientales son bárbaros que deberían ser conquistados por él, al mismo tiempo que se autoproclama el genio más grande de la historia. Este personaje está orientado a la exageración más absoluta, cómo se percibe a sí mismo, sus movimientos, incluso su mismo aspecto. Todo en él está cargado de una teatralidad tan grande que voluntariamente llega a ser ridícula. El extranjero es eso, una ridiculización del occidental que está tan ensimismado que se cree lo mejor del mundo. Y esta ridiculización, aparte de generar un personaje bastante cómico de ver, termina creando una sátira muy directa. Por otro lado está el grupo de jóvenes, que en sí son la protección de las tradiciones, reflejan la idea de mantener los valores propios de la cultura, que la misma juventud guarde sus costumbres. Y a estos personajes los acompaña un sentimiento nacionalista que los impulsa a defender su pueblo, encarnan el patriotismo japonés. Y estos personajes personifican la idea de que los jóvenes deben mantenerse fieles a sus tradiciones y protegerlas. Este corto, con toda su comedia, habla sobre la preservación de la cultura a través de las nuevas generaciones, que son las que pueden evitar que ésta sea desplazada por costumbres ajenas. Otro tema que está presente en este corto, pero de una forma quizás más secundaria, es el de lo nuevo versus lo tradicional. Donde más se nota es en el diseño de los robots en sí, con uno hecho de madera imitando el aspecto de una edificación tradicional y el otro de ladrillos, más parecido a un edificio moderno. Y la modernidad que representa este corto es una implacable, que se abre paso violentamente destrozando las tradiciones a su paso. Y eso se ve en este plano, que empieza mostrando una tienda de aspecto típico japonés para pasar a enseñar cómo se derrumba poco a poco a los pies del robot occidental, para hacer un paneo mostrándonos al robot como el responsable de la destrucción. Por otro lado está el plano en el que nos presentan al robot japonés, mostrándolo como si ascendiera hacia el cielo, en una forma de engrandecer la cultura más tradicional. La batalla entre estas máquinas representaría el choque entre las tradiciones y las tendencias más modernas, en un encuentro bastante violento en el que ambas luchan para prevalecer. Al final, el corto da el mensaje de que la cultura debe preservarse y para que sobreviva, esta debe ser protegida por sus nuevas generaciones.